Llévame a donde vas. Muy buenos días, queridos amigos de Mañana Plus, y me trae hasta este lugar un tema que realmente es atrapante, importante para todos en este año electoral. Estamos iniciando el periodo de elecciones generales en nuestro país, por lo que el tema de la comunicación política se convierte en algo muy importante y de hecho todos estamos expectantes a la manera en que los candidatos, en que los políticos se comuniquen con nosotros. Pero para hablarnos más de eso ya está con nosotros Daniel Iboscus. Él es presidente de la Cumbre de Comunicación Política. Buenos días, Daniel, gracias por recibirnos. Y la consulta, ¿cómo espera hoy la gente que los políticos se comuniquen con ellos? ¿Qué tal? Muy buenos días. No, fundamentalmente las sociedades han cambiado. Hoy la sociedad demanda de la clase política, primero, que sea escuchada, que sea tenida en cuenta, que sean protagonistas. La etapa de los políticos superhéroes, donde eran los que estaban por sobre toda la realidad y sobre la sociedad, creo que hoy han llegado a un límite, ¿no? La sociedad quiere que conversen, quieren que los escuchen, quieren ser protagonistas, pero además quieren soluciones a sus problemas cotidianos. Cuando la política no resuelve sus problemas de manera constante, digo, ¿cómo entablamos una nueva comunicación y relación entre política y ciudadanía para encontrar solución a los problemas que no son nuevos, sino que son de siempre y que no han tenido resolución? Y creo que la clave en la actualidad tiene que ver con la conversación ciudadana, dejar el monólogo político para pasar a la conversación ciudadana, y las redes sociales, las nuevas tecnologías, las multiplataformas como los teléfonos celulares han aportado a la comunicación política una herramienta trascendental que permite cercanía, que permite respuesta, que permite organización, que permite conversación, pero que además son transversales a todos los medios de comunicación, pues son su fuente de información. Así que la política encuentra ahí el primer paso de cercanía a la ciudadanía, y después tiene que ver con una cuestión de metodología y una cuestión central de entender que la política es un servicio público. Si partimos de eso, la comunicación va a ser mucho más fácil. Daniel, y brevemente, sabemos que la política tradicionalista ya está desfasada y se habla de que el voto de los jóvenes va a tener una implicancia súper importante en las próximas elecciones de nuestro país, y de hecho en el mundo los jóvenes van tomando protagonismo. Pero ¿cómo se convence a los jóvenes de que vayan a votar, por ejemplo? Porque se habla también de que son los más reacios a ir hasta las urnas a depositar su voto. Lo que pasa es que los jóvenes no es que alguien les va a decir vayan a votar y van a ir. Deben encontrar en que lidere su causa. ¿Cuál es el problema que enfrentan los jóvenes en la actualidad? ¿Qué los motiva? ¿Por qué van a ir a votar? Tienen que encontrar respuestas a esas preguntas, y esas respuestas es encontrar a alguien desde la política, que no es necesario que sea joven y piense joven, sino que tenga soluciones para esos jóvenes, que lidere la causa que están buscando esos jóvenes y se sientan inspirados. Hoy el voto es emocional, no hay un voto racional que dice yo voy a ir a votar porque me corresponde constitucionalmente y quiero elegir a mis autoridades en un sistema democrático. Alguien va a votar cuando le duele el corazón, cuando le golpea el corazón o cuando está emocionado por algo, y a partir de ahí se inicia esa relación. Por eso los jóvenes tienen un rol fundamental, no solamente aquí en el Paraguay, en toda Latinoamérica. Vuelvo a decir, un puente de contacto con ellos son las redes sociales, pero no disfrazarse de jóvenes y usar las redes sociales como si fueran un medio tradicional de comunicación. Esto ha cambiado, quiere interacción, quiere cercanía y quiere que le den respuestas a los problemas de los jóvenes, que sean inspiradores de causas y que los motiven a ver un futuro con posibilidades. Yo podría resumirlo esto algo muy simple, para jóvenes y no tan jóvenes. La gente quiere poder vivir un poco mejor, y el que entienda eso, lidere su causa, su objetivo, habrá dado un paso adelante. De preguntas estamos cargados realmente, pero quizás el espacio para que estas puedan ser respondidas es este Congreso de Comunicación Política que se va a llevar a cabo en nuestro país. Miguel Rojas, de la organización, esto está arrancando hoy en Asunción. Arranca hoy, culmina mañana, 2 días intensos de muchas jornadas de comunicación política. Vamos a estar hablando sobre varios puntos, el tema de las redes sociales, como decía Daniel, el tema de cómo armar una campaña exitosa, hablar de imagen, también la importancia de la imagen en una campaña. Hoy por hoy también las encuestas sigue siendo uno de los puntos débiles de cualquier campaña política, cómo se crea, cómo se genera una encuesta, de eso y mucho más, tanto hoy y mañana en el Carmelita Center, a partir de las 13 horas que vamos a estar iniciando.
Perfecto, Miguel Rojas, Daniel Iboscus, muchas gracias. Y nos quedamos con una de las frases, Daniel. El voto es emocional y no racional muchas veces, entonces solemos escuchar también esta frase, y en este periodo electoral de nuestro país la comunicación política toma un protagonismo importante. Así que con esta interesante información nosotros regresamos con todos ustedes, queridos compañeros, a estudios allí en Mañana Plus. Llévame a donde vas.